¿Alguna vez has sentido el hambre como un ladrón que te roba el aliento, que se cuela en tus huesos y te susurra que no hay esperanza? Javier sí. Cada día, mientras el sol abrasador se alzaba sobre la aldea árida, él lo sentía. Un vacío que no solo vivía en su estómago, sino en el aire seco y polvoriento que envolvía su mundo. La aldea, un puñado de casas de adobe desmoronándose bajo el peso del olvido, era su hogar. Allí, entre calles de tierra cuarteada, vivía con su madre viuda, Sofía, y sus hermanos menores, Elena y Nicolás. Eran una familia unida por el amor, pero separada del resto del mundo por la pobreza, un muro invisible que los mantenía atrapados. Javier, con sus 11 años y un cuerpo tan delgado que parecía que el viento podría llevárselo, despertaba antes que el gallo. Sus pies descalzos, endurecidos como cuero viejo, lo llevaban al taller de Don Miguel, el herrero del pueblo. Eliam, hombre, era una figura imponente, manos como martillos, voz como un trueno, y un carácter que podía hacer temblar a cualquiera. «Trae el agua, muchacho. Apila esas herramientas. No te quedes ahí como estatua», gruñía mientras el sudor perlaba su frente. Javier obedecía en silencio, cargando cubos que pesaban más que él, y apilando hierros oxidados hasta que sus brazos temblaban. A cambio, al final del día, Don Miguel dejaba caer unas pocas monedas en su palma, como si fueran migajas para un pájaro hambriento. No era mucho, pero era algo. El sol ya se hundía en el horizonte cuando Javier regresaba a casa esa tarde, con el polvo pegado a su piel y el cansancio tirando de sus pasos. En la choza, el aroma débil de una tortilla seca flotaba en el aire, mezclado con el olor a tierra húmeda que Sofía intentaba mantener limpia. Elena, con sus trenzas deshechas, y Nicolás, con sus ojos grandes y curiosos, estaban sentados en el suelo, esperando. Sofía partió la tortilla en 3 pedazos desiguales y añadió un puñado de maíz molido, apenas suficiente para engañar al hambre. «Come, Javier, has trabajado todo el día», dijo ella, su voz suave pero cargada de una tristeza que no podía esconder. Él miró los pedazos en las manos de sus hermanos. Elena mordisqueaba el suyo con cuidado, como si quisiera hacerlo eterno, y Nicolás lo apretaba contra su pecho, como si temiera que desapareciera. El estómago de Javier rugió, un grito silencioso que reverberó en su interior, pero sus ojos se encontraron con los de Sofía y supo que no había suficiente. «Ya comí en el taller, mamá. Don Miguel me dio algo», mintió, forzando una sonrisa que dolía más que el hambre misma. Sofía lo miró fijamente, sus ojos oscuros buscando la verdad que él escondía. No dijo nada, solo asintió, y Javier se alejó al rincón de la choza, donde el suelo frío era su cama. Se acurrucó, abrazándose a sí mismo, mientras el hambre arañaba su interior como un animal atrapado. Esa noche, algo cambió. Don Miguel, con un gruñido más suave de lo habitual, había deslizado una moneda oxidada en su mano al despedirlo. «Por el esfuerzo, muchacho», había dicho, casi como si le costara admitirlo. Javier la apretó entre sus dedos mientras caminaba de regreso, el metal frío quemándole la piel. No era brillante ni nueva. Estaba gastada, con bordes irregulares, como si hubiera pasado por 1000 manos antes que la suya. Pero para él era un tesoro. Sin embargo, al cruzar la aldea, el peso de esa moneda se volvió insoportable. Pasó junto a un grupo de niños jugando con palos, sus risas débiles y apagadas por el hambre. Vio a una anciana encorvada, arrastrando los pies como si la vida misma la hubiera abandonado, y en una esquina una madre joven mecía a un bebé, que lloraba sin fuerza, con los ojos vacíos de esperanza. «¿Por qué tiene que ser así?», murmuró Javier, deteniéndose en medio del camino. El viento seco levantó una nube de polvo a su alrededor, como si la aldea misma le respondiera con un suspiro de resignación. Llegó a casa con el corazón apretado, la moneda aún en su puño. La choza estaba en penumbra, iluminada solo por una vela que parpadeaba como si estuviera a punto de rendirse. Elena y Nicolás dormían, sus respiraciones suaves llenando el silencio. Sofía cosía un trapo viejo, sus manos temblando de cansancio. Javier se acercó a la mesa improvisada, una tabla rota sostenida por piedras, y dejó la moneda allí como si fuera una ofrenda. Se arrodilló frente a ella, las sombras danzando en su rostro. Cerró los ojos, y con una voz que apenas era un susurro, habló al cielo. «Dios, no sé si me escuchas. Esta moneda no es nada. No alcanza para mi familia, mucho menos para todos los que tienen hambre aquí. Pero tú puedes hacerla más. Por favor, multiplícala.
no solo para nosotros, sino para todos los que ya no pueden seguir así. Sus manos temblaron y una lágrima rodó por su mejilla, cayendo sobre la madera áspera. «Haz algo, por favor». El silencio lo envolvió, pesado y profundo, roto solo por el chisguete de la vela. Javier se quedó allí, con el corazón latiendo fuerte, sin saber que esa súplica estaba a punto de cambiarlo todo. El primer rayo de sol se coló por las grietas de la choza como un ladrón sigiloso, rozando el rostro de Javier con una caricia tibia. Abrió los ojos lentamente, aún atrapado en el cansancio de la noche anterior, hasta que un destello de memoria lo golpeó como un trueno: la moneda. Se incorporó de un salto, el corazón latiéndole en la garganta, y corrió hacia la mesa improvisada. Sus dedos temblaron al acercarse, esperando encontrar el metal oxidado que había dejado, como una súplica silenciosa. Pero no estaba allí. En su lugar, un saco de tela áspera descansaba sobre la madera, hinchado y pesado, como si guardara un secreto imposible. Junto a él, un pedazo de papel tosco, arrugado por el tiempo, llevaba escrito en letras torpes: «Confía y da». «Mamá». Su voz salió como un grito ahogado, y Sofía, que removía una olla vacía en el fogón, giró con el ceño fruncido. Javier levantó el saco con esfuerzo, y al abrirlo, un torrente de granos dorados, maíz, trigo, algo que no reconocía, se derramó entre sus manos. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, y por un instante el silencio fue tan denso que pudieron escuchar el latido del otro. «¿De dónde?», comenzó ella, pero las palabras se le quebraron. Javier, con lágrimas asomándose, susurró: «Anoche pedí un milagro». Sofía dejó caer la cuchara y lo abrazó con fuerza, sus manos ásperas temblando contra su espalda. «La fe mueve montañas, hijo», dijo entre sollozos. «Y esto es una montaña». No había tiempo que perder. Con el saco al hombro, Javier y Sofía salieron al mercado al borde de la aldea, donde el sol ya pintaba de oro las casuchas de adobe. Compraron harina, frijoles, un puñado de semillas que prometían vida, pero Javier sabía que aquello no era solo para ellos. «Tenemos que compartirlo, mamá», insistió. Y aunque Sofía dudó, la chispa en los ojos de su hijo la convenció. Decidieron buscar a don Miguel. El herrero estaba en su taller, golpeando un hierro al rojo vivo, cuando Javier irrumpió con su plan descabellado: una cocina comunitaria para la aldea. «¿Estás loco, muchacho? ¿Con qué fuego? ¿Con qué manos?», gruñó don Miguel, pero al ver el saco y la determinación de Javier, algo en su rostro se suavizó. «Maldita sed, trae leña, yo pongo el resto», cedió, y por primera vez una sonrisa torcida asomó bajo su barba. La noticia corrió como el viento. Al principio, los vecinos miraban desde las puertas entreabiertas, desconfiados, con el hambre dibujada en sus rostros curtidos. Pero cuando el aroma de las tortillas recién hechas y el guiso de frijoles comenzó a llenar el aire, algo cambió. Una anciana coja, doña Carmen, fue la primera en acercarse, apoyada en un bastón. «¿Es para todos?», preguntó con voz temblorosa. Javier asintió y le tendió un plato humeante. Luego vinieron los niños, corriendo con risas que sonaban nuevas, y las madres con lágrimas que mezclaban gratitud y asombro. Don Miguel avivaba el fuego mientras Sofía repartía comida, y pronto la plaza polvorienta se transformó en un hervidero de vida. Platos que pasaban de mano en mano, historias compartidas y el eco de una esperanza que había estado muda demasiado tiempo. El día se desvaneció en un crepúsculo dorado, y Javier, con las manos sucias de harina y el cuerpo agotado, escapó al cerro que dominaba la aldea. Se sentó sobre una roca, el viento fresco revolviendo su cabello, y miró las estrellas, que empezaban a encenderse como faroles en el cielo. Había dado todo: el saco, su energía, su fe. Y entonces lo sintió. No fue un sonido, no fue un trueno, ni un susurro del viento, sino una voz suave que resonó en su pecho. No fue el grano lo que multipliqué, sino tu voluntad de compartir. Javier contuvo el aliento, las lágrimas rodando por sus mejillas. Mientras tu corazón sea generoso, nunca faltará lo necesario. Has sembrado algo eterno. Cerró los ojos y una paz profunda lo envolvió, como si el mundo entero lo abrazara. Bajó del cerro con una sonrisa, sabiendo que su pequeña súplica había encendido una luz que no se apagaría. La historia de Javier nos recuerda que los milagros no siempre llegan en forma de oro o magia deslumbrante. A veces son más sutiles, más humanos, un acto de fe,
Una mano tendida, una chispa de generosidad que enciende otras. En un mundo donde el egoísmo suele gritar más fuerte, Javier eligió compartir su poco, y ese poco se convirtió en mucho. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos con nuestras propias monedas oxidadas? Tal vez el verdadero milagro no está en lo que recibimos, sino en lo que estamos dispuestos a dar. Si esta historia te conmovió, te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de nuestros videos. Dale like si crees en el poder de la bondad y compártela con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Juntos podemos multiplicar las chispas de luz, como Javier. ¿Te unes?